Rosa conoció a Antonio cuando ambos eran muy jóvenes. Ella, en ese tiempo, estaba en pareja con un muchacho humilde, y los padres de Rosa no estaban de acuerdo con esa relación. Pero ella seguía adelante. Antonio era el candidato deseado por cualquier familia, tenía una empresa bastante próspera, y antes de cumplir los 30 años su economía era muy organizada. Más de una vez, Antonio se acercó a Rosa y a su familia con intenciones de noviar, pero la muchacha continuaba su noviazgo con José, el humilde trabajador de futuro incierto. Pasaron algunos años y las cosas no cambiaban. Rosa ya estaba cercana a los 25, edad para casarse, pero José no podía ofrecerle un buen futuro en pareja. Debido a la presión ejercida por sus padres, Rosa rompió con el pobre José y quedaron también muy tristes ambos. Entonces, Antonio, que siempre estaba a la expectativa, aprovechó la ocasión. Comenzó a invitar a Rosa a salir y sus padres la impulsaban a hacerlo. Era el candidato ideal. Antonio llegaba a casa de Rosa con regalos o atenciones para sus padres. Se lo veía generoso y desprendido, con ansias de conquistar a Rosa. Y por fin lo consiguió. Ellos oficializaron el noviazgo y poco tiempo después comenzaron los preparativos para la futura boda. Como correspondía entonces, primero se comprometieron con una fiesta increíble para familiares y amigos. Un año después se casaron, en una ceremonia que fue la noticia del barrio. Fiesta en un gran salón con músicos y varias sorpresas, y hasta luna de miel en Centroamérica. Retornaron al país y se instalaron en una casa que Antonio remodeló al gusto de ambos, con todas las comodidades. Rosa se sentía como una reina. Salía de compras, organizaba encuentros y cenas en su casa para familiares y amigos, que veían muy feliz a la pareja. Después de un año de matrimonio, algunas cosas comenzaron a cambiar. Rosa y Antonio habían intentado concebir un embarazo, pero no podían lograrlo. Comenzaron a consultar a distintos especialistas, realizando todo tipo de estudios en ambos, sin resultados positivos. Después de estudios más avanzados, los especialistas determinaron que Antonio era estéril y jamás podría llegar a revertirlo. Esa sentencia definitiva cambió por completo la relación de la pareja. Antonio comenzó a ser más distante con Rosa y se volcó mucho más a su trabajo. Ella intentaba contener y acompañar a su esposo, pero nada surtía un efecto positivo. Las reuniones en la casa de la pareja se suspendieron y prácticamente no salían de su hogar. Varios años después, Antonio comenzó a desconfiar de su esposa, creyendo que, debido a su esterilidad, buscaría otros hombres. Contrató un herrero y colocó rejas en todas las ventanas y puertas exteriores de la casa, diciendo que lo hacía por seguridad ante posibles robos. Más adelante, cuando partía hacia su trabajo, deseaba hacerlo sin que se diera cuenta, pero la encerraba a Rosa en su casa, sin posibilidad de salir, hasta que él volviera. Ella en principio lo dejó pasar, pensando que sería cuestión de tiempo, pero no fue así. Entonces, Rosa confrontó a Antonio, exigiéndole que terminara con semejantes limitaciones. Antonio dejó bien claro que no lo haría, porque estaba seguro que ella buscaría otro hombre. Rosa permanecía todo el día encerrada en su casa, en su propia casa, sin poder salir hasta que Antonio volviera por la tarde, y recién ahí ambos salían juntos de compras o a cualquier situación que lo ameritara. Ella atendía por el ventanal de la puerta a quien tocara el timbre, y podría ser un vecino, o el repartidor de soda, o el diariero. Ella siempre ponía como excusa que no encontraba las llaves de la puerta. La familia de ambos percibía un clima más que extraño. Sin embargo, nadie preguntaba el porqué. Rosa más de una vez continuó con su reclamo ante la desconfianza de Antonio, pero él se encerraba cada vez más en su pensamiento enfermizo. Sabiendo
que era estéril, desconfiaba de su esposa y eso los fue alejando cada vez más. Ya llevaban más de 10 años de casados. Rosa, más allá de la paciencia que tuvo en los primeros años, se dio cuenta que su esposo no cambiaría su postura y se distanció más aún. Las familias de ambos se alejaron por completo y solo se reunían muy de vez en cuando para las fiestas de fin de año. Pero nadie se animaba a hablar sobre la pareja y la presión involuntaria de Rosa, que durante días permanecía encerrada en su propia casa. Ese mismo encierro la había alejado de los vecinos, que percibían algo extraño, pero solo comentaban sin hablarlo con Rosa y mucho menos con Antonio. Un día de primavera, a media mañana, Antonio, que estaba en su empresa, recibe el llamado de un vecino que le decía que creía que habían entrado ladrones en su casa. A los pocos minutos, Antonio llega a su domicilio y se encuentra con algo increíble. La reja de la ventana de su casa había sido arrancada con una soga y la ventana permanecía abierta. Cuando entró a su casa, todo estaba en orden. Aparentemente no faltaba nada, pero Rosa no estaba. Los vecinos se acercaron, pero nadie había visto nada. Ninguno supo de qué forma habían arrancado la reja. Antonio llamó a la policía, donde radicó la denuncia y además denunció el paradero de Rosa. Los familiares llegaron hasta su casa para poder ayudar, pero nadie sabía nada sobre la ausencia de Rosa, que podría haber sido secuestrada. En el placar de Rosa parecía que faltaban algunas prendas, pero Antonio no podía asegurarlo. Los efectivos policiales comenzaron la búsqueda y realizaron las averiguaciones pertinentes sin tener ningún resultado. Antonio se sentía devastado, triste, destruido al no saber nada de su esposa. Los primeros días pasaron sin novedad. Rosa no aparecía por ningún lado. La familia y los vecinos intentaban colaborar sin ningún resultado. Una semana después de su desaparición, Antonio, en su empresa, recibe una carta con remitente de Rosa. La abrió con desesperación y ansiedad. En la carta, Rosa le explicaba que se había cansado de la desconfianza de Antonio y de pasar años encerrada en su propia casa. Con el tiempo fue creando una relación de amistad con el sodero, que todas las semanas iba a su casa. En un momento ella se animó a contarle a Juan, el sodero, sobre los celos y la desconfianza de Antonio. Semana tras semana, a través de charlas breves y luego charlas telefónicas, Rosa y Juan se fueron acercando más y con el correr de los meses se fueron enamorando. La relación fue creciendo, aunque estuvieran separados por el encierro de Rosa, hasta que por fin idearon un plan. Juan tomó la decisión de arrancar la reja de la ventana, llevándose a Rosa con él, y ese mismo día renunció a su trabajo. Rosa le aclaró que había decidido seguir la vida con Juan y que iba a realizar los trámites de divorcio a través de un abogado. El amor insano de Antonio, ese amor que le había ofrecido, terminó por cansarla. Rosa también se comunicó con su familia para darles a conocer su padecimiento y su decisión final. Antonio intentó insistir en comunicarse con Rosa, pero ella jamás accedió. Unos meses después se concretó el divorcio, donde Rosa no le reclamó ningún bien a su esposo, solo quería ser libre, definitivamente. Muchos años después, Antonio volvió a estar en pareja y Rosa, viviendo con Juan, pudo ser madre de 2 hermosos hijos. A veces, los amores que parecen ideales se terminan intoxicando por decisiones enfermizas que las personas toman por miedos, por inseguridades y sobre todo por egoísmo. El amor insano de Antonio derrumbó un castillo que parecía ideal. Y Rosa, por fin, fuera de ese castillo, pudo ser libre y pudo ser feliz. A todos los que nos acompañan en estos relatos de viaje, les agradecemos los likes, el compartir, el difundir nuestro espacio, el sumarse día a día y semana a semana a nuestro espacio. Los invitamos a ser parte, a suscribirse gratuitamente en nuestro canal de YouTube y los invitamos a compartir y difundir
estos relatos, pensamientos, reflexiones que semana a semana publicamos en nuestras redes. Les agradecemos la compañía, los invitamos a comentar, a compartir, a difundir nuestro espacio y los esperamos muy próximamente con un nuevo relato de viaje. Les mandamos un abrazo inmenso para todos y muchas, pero muchas gracias.